poderles dar bien el tallercito. Hola, Boba, buenos días. Hola, doctor, buenos días. ¿Todo bien en casa? Sí, todo bien, afortunadamente. ¿Y usted? Muy bien, Boba. Así es. Espero recuperar tu brillo. Y un silencio total. ¿Usted me dice, Doc? Sí, Boba me ignoró por completo. ¿Esa risa es tuya, Boba? Sí, ¿verdad? Estamos bien, doc. Muy bien. ¿Estás despertando? No, A ver, hace ratito. Gracias. hace ratito. Ok. Qué bueno que estás bien, Boba. Pues bien, vamos a ver en qué nos sorprende Esteban Daido con José, con Pepe Montero, parece nombre de artista de música regional. Pepe Montero. A ver, sorpréndanme. Ok, pues buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. No sé si me escuchan y si ven mi cursor. Te veo y te escucho y te veo tu cursor también. Bueno, no te veo, veo tu cursor. Ah, bueno, sí, es cierto. Pues bueno, a continuación vamos a tocar el tema del traumatismo craneoencefálico. Vamos a abordar un poco de repaso de anatomía de meninges, hablaremos un poquito de fisiología en el traumatismo craneoencefálico, luego el doctor nos dará el taller de las tomografías de cráneo en estos contextos y por último nuestro compañero Montero nos hablará de la neuroprotección en el tratamiento de esta entidad. Comencemos definiendo qué es un traumatismo craneoencefálico. Podemos definirlo como que es una lesión física que se produce sobre el tejido cerebral. Esta lesión física puede llegar a afectar de forma temporal o incluso permanente la función del cerebro. En esta imagen vemos algunos de los mecanismos que nos pueden llevar a un traumatismo craneoencefálico. Por ejemplo, un golpe del cráneo directo sobre una superficie firme que nos puede llevar a una lesión no solo directamente en la región del cráneo que estuvo en contacto con esta superficie, sino que incluso en regiones posteriores por el mecanismo de desplazamiento del cerebro. También tenemos un golpe directo por algún objeto. Puede ser un objeto pesado, un objeto un poco más ligero. El objeto pesado puede no solo incluso dañar el cerebro, sino incluso puede llegar a fracturar lo que es el cráneo. Y un objeto un poco más ligero puede ser que no nos fracture el cráneo, pero que sí nos lleve a un trauma en el encéfalo. ¿Cuáles son las causas del traumatismo craneoencefálico? Podríamos resumirlo como que cualquier golpe que se da en la cabeza nos podría llevar a un traumatismo craneoencefálico. De entre los más comunes se encuentran los accidentes de tránsito, como los choques automovilísticos, los accidentes en bicicleta, el ciclista que se cae de su bici y se golpea el cráneo en la acera, con o sin casco. Las caídas de altura igual tienen una gran relevancia. En este caso es un ejemplo de una caída desde una escalera, pero hay que tomar en cuenta que incluso caídas desde nuestra propia altura pueden llevar a un traumatismo craneoencefálico, sobre todo en pacientes susceptibles, como por ejemplo personas, adultos mayores que tomen anticoagulantes, por ejemplo. Los asaltos y las agresiones también ponen en peligro nuestra integridad de la cabeza y nos pueden llevar a un traumatismo craneoencefálico. Y las lesiones deportivas. Me imagino que muchos de los que estamos aquí en la clase habremos visto la película de Concussion, protagonizada por Will Smith, donde abordan mucho este tema de cómo los jugadores de fútbol americano a la larga pueden llegar a tener secuelas neurológicas debido a los microtraumas que se dan en este deporte por el contacto rudo entre sus cabezas. Entonces, deportes como el fútbol americano, boxeo o cualquier otro con un contacto rudo y golpes en el cráneo puede llevar a un traumatismo craneoencefálico. Hablemos Solo un poco. como comentario un poquito.
Actualmente ya en el fútbol americano profesional, los cascos están ya monitorizados de manera computarizada, en donde si el impacto, eso sí, no lo sé cómo lo midan y no sé con qué cantidad de presión lo midan, pero si llega a un límite que puede ser de riesgo, aunque no hayan tenido nada de agresión física o que hayan tenido algún síntoma, lo sacan de la jugada. Entonces ya están monitorizados los cascos, por lo mismo que comentaste. Eso está muy padre, Doc, porque es un gran avance. Adelante. Bueno, ahora hablemos un poquito de epidemiología para ponernos en contexto y entender por qué es tan importante conocer esta enfermedad o estas entidades. El traumatismo craneoencefálico es uno de los traumas más comunes que se atienden en el servicio de urgencias. Es la tercera causa de muerte en México, aunque hago la aclaración que este es un dato del 2008, pero imagino que sigue siendo muy relevante el traumatismo en la actualidad. Y ojo con este dato, el 90% de las muertes prehospitalarias secundarias a un trauma son debidas a un traumatismo craneoencefálico. ¿Por qué crees Esto que sean las causas, no solamente en Yucatán, sino a nivel mundial? ¿Cuál es la causa número 1 de los traumas craneoencefálicos por accidente? ¿O qué los ocasionan? Pues mencionaban que el de los más comunes son los accidentes de tránsito. Entonces, ¿Cuáles? pues, ¿cuáles? Sobre El todo cuando alcoholismo. ¿Qué? Alguien El habló por allá. alcoholismo. Bueno, eso está como parte adicional, no, pero como parte del accidente de tránsito, las motocicletas son las número 1, las que ocasionan los traumas craneoencefálicos, los accidentes en moto. Adelante. Bueno, y como vemos aquí, el 75% de todos los traumatismos craneoencefálicos son leves, 15% moderados y 10% son graves. Sabemos que son entidades potencialmente mortales, sobre todo los pacientes graves, aunque no hay que olvidar que son entidades que nos pueden llevar al paciente a grandes secuelas neurológicas que interfieran en sus actividades laborales y en sus actividades de la vida diaria. Por todo esto es muy importante conocer estas enfermedades. Antes de continuar, me gustaría leer esta frase que viene en el ATLS de soporte vital avanzado, que es una frase que nos guía hacia dónde debemos llevar nuestras acciones en el manejo de estos pacientes. Y dice: ante la sospecha de una lesión cerebral traumática, el objetivo principal es prevenir una lesión cerebral secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un paciente llega con un traumatismo craneoencefálico, ese paciente ya tiene una lesión, podríamos llamarle primaria, ya hay un daño en el cerebro. Nuestro objetivo debe ser evitar que ese daño primario continúe y se haga más grande, es decir, evitar una lesión cerebral secundaria. De esto nos van a hablar un poquito más adelante. Ahorita vamos a hacer un pequeño repasito anatómico. Si estamos hablando de un traumatismo craneoencefálico, lo primero que debemos de revisar es las capas que van desde la piel hasta el encéfalo. Comenzando por la piel, sabemos que corresponde al cuero cabelludo y cabe mencionar que es una piel bastante vascularizada. En el contexto de un traumatismo, una laceración del cuero cabelludo puede llevar a hemorragias muy profusas, como vemos en esta imagen. Y estas hemorragias muy profusas pueden tener una clínica de hipotensión o incluso de choque. Por eso son muy importantes. Por debajo de la piel tenemos a la aponeurosis, que en este caso en que estamos en el cráneo corresponde a la aponeurosis del músculo occipito frontal. Y esta aponeurosis tiene un nombre característico, es la galea aponeurótica. Recordar este nombre de galea aponeurótica nos va a ayudar a
cuando veamos más adelante el hematoma subgaleal, por ejemplo. Por debajo de la aponeurosis tenemos el periósteo. Sabemos que el periósteo es una membrana que recubre los huesos, tanto de manera externa como de manera interna. El hueso que vemos aquí corresponde a algún hueso del cráneo, podría ser un hueso parietal, por ejemplo. Debajo del hueso tenemos el periósteo interno, perdón, y por debajo del periósteo interno ya tenemos a las 3 meninges. Sabemos que es la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La primera que vemos aquí es la dura madre. Es la más externa de las 3, es la más dura y es la que ejerce una mayor protección a los tejidos encefálicos. Por debajo de la dura madre tenemos a la aracnoides, que es esta que observamos aquí, que tiene unas patitas, que son unas proyecciones que le dan a la aracnoides una forma como de un aspecto de una araña gigante, de ahí su nombre de aracnoides. Y por debajo del aracnoides tenemos a la pía madre, que es la más interna de las 3, la más fina, la más delgada, y que tiene una característica de que está bien pegada hacia el cerebro, y que incluso se introduce por los surcos cerebrales. Esto de que se introduce por los surcos cerebrales va a ser importante más adelante. Este es otro corte donde podemos repasar las meninges. Aquí vemos la piel, aponeurosis, hueso. De gris vemos a la dura madre, de rojo la aracnoides y de verde la pía madre. La dura madre tiene una característica especial. Hay sitios específicos dentro del cráneo en donde la dura madre se divide en 2 hojas, una hoja perióstica y una hoja meningia. La hoja perióstica es la que está adherida al periósteo del hueso y la hoja meningia es la que está en contacto con las meninges, específicamente con la aracnoides. Esta división de la dura madre en hoja perióstica y hoja meningia da lugar a la formación de los senos venosos, que es el sitio donde drena la sangre del cerebro y donde drena el líquido cefalorraquídeo a través de las vellosidades aracnoideas. Aquí, repito, la aracnoides de color rojo, con sus vellosidades, con sus patitas, y la pía madre que está en contacto con el cerebro y se introduce por los surcos. Y si hablamos de las meninges, también debemos de hablar de los espacios que se generan entre estas meninges. Por arriba de la dura madre tenemos el espacio epidural. El espacio epidural está entre la dura madre y el periósteo interno del hueso. Por debajo de la dura madre tenemos el espacio subdural, que se ubica entre la dura madre y la aracnoides. Y entre la aracnoides y la pía madre tenemos el espacio subaracnoideo, que es donde recorre el líquido cefalorraquídeo. Estos espacios, si nos damos cuenta, el epidural y el subdural son espacios virtuales. Aquí la dura madre está pegadita al cráneo, igual en el espacio subdural, pero son espacios que potencialmente pueden aumentar de tamaño cuando se acumula algún líquido o alguna masa aquí. Por ejemplo, en el caso de los hematomas, el hematoma epidural, el hematoma subdural. El espacio subaracnoideo es un espacio que ya dijimos donde recorre el líquido cefalorraquídeo y es muy importante para que el cerebro esté en cierta protección y pueda, digamos, flotar dentro del cráneo para evitar que esté en contacto directo con el hueso. Este espacio subaracnoideo igual puede llenarse de sangre en el caso de una hemorragia subaracnoidea. Y les mencionaba mucho que la pía madre se mete por los surcos porque el líquido cefalorraquídeo también se introduce por los surcos. Y este es un dato importante. En el caso de una hemorragia subaracnoidea, podemos ver en la tomografía que la sangre se mete por los surcos cerebrales. Entonces esto nos puede ayudar a identificar una hemorragia subaracnoidea. Hablemos un poquito de irrigación de las meninges. Las meninges son irrigadas por arterias meningias. Estas arterias meningias se ubican en el espacio epidural, es decir, entre la dura madre y el periósteo interno del hueso. La principal arteria meningia es la meningia media, que es esta gran arteria que vemos aquí con muchas ramificaciones,
una ramificación frontal, otra parietal. También tenemos una arteria meningia anterior y otra occipital, aunque si vemos es menos la porción de las meninges que irrigan. Por lo tanto, la arteria meningia media es la más implicada al momento de los hematomas epidurales. Como un dato, pues recordar que es rama de la maxilar que proviene de la carótida externa. En esta imagen nos vamos a basar para diferenciar un poco de lo que es el hematoma epidural y el hematoma subdural. ¿Cuáles son sus diferencias? Una de las primeras que vemos es el tipo de sangrado. En el hematoma epidural vemos que en la mayoría de las ocasiones es un sangrado arterial, mientras que en el hematoma subdural es más un sangrado de tipo venoso. El hematoma epidural es común en el contexto de una fractura de cráneo, como vemos aquí. Recordemos que las arterias meningias están en contacto directo con los huesos del cráneo. De hecho, incluso recordemos que las arterias meningias dejan surcos impregnados dentro de la superficie interna de los huesos. Están muy pegadas a los huesos del cráneo. Por eso una fractura puede llegar a romper fácilmente una arteria meningia y se acumula sangre arterial dentro del espacio epidural. Esto que vemos aquí de azul es la dura madre, que de normal está pegadita al hueso, pero cuando se acumula sangre, vemos cómo la dura madre se despega y esto lo podemos observar en la tomografía. Si nos damos cuenta, el hematoma epidural crece más hacia la masa encefálica, casi no crece hacia los extremos. ¿Por qué? Porque el hematoma epidural no atraviesa las suturas. Recordemos que la membrana externa es el periósteo de cada hueso del cráneo. Por eso el hematoma epidural no puede atravesar las suturas, el subdural sí puede. La forma del hematoma epidural entonces es de un lente biconvexo. Tenemos una convexidad acá y otra convexidad acá. Por lo mismo de que crece hacia dirección de la masa encefálica y no tanto hacia los extremos. El hematoma subdural, por otro lado, se da en el contexto de un golpe en la cabeza. No necesariamente tiene que fracturarse, sino lo que sucede aquí es que el golpe puede llegar a romper alguna vena o algún seno venoso. Y esto hace que se llene de sangre venosa en el espacio subdural, es decir, entre la dura madre y la aracnoides. El hematoma subdural sí puede atravesar suturas, por eso crece más hacia los laterales. Y esto nos puede dar el aspecto en la tomografía de una semiluna. No sé si quiera añadir algo, doctor. Esteban. Hola Esteban, ¿me escuchas? Sí, sí, doctor. Me has dejado con la boca abierta. De verdad, yo te dije, sorpréndeme y me sorprendiste por mucho. O sea, realmente, ¿qué te voy a decir? Has dicho todo puntualizado, lo que debe de ser, con exactitud, no te has desviado absolutamente nada, has dicho exactamente lo concreto que a mí me gusta. Como yo siempre he sido y siempre he puntualizado la parte práctica, y pues no tengo nada que decirte, lo has dicho de una manera perfecta, has dicho las divisiones de una manera maravillosa, espero y lo hayan entendido todos. O sea, realmente no hay manera de cómo equivocarse, cómo que no es lo mismo un epidural porque la sangre ahí es arterial y obviamente la sangre arterial tiene presión, por lo tanto, no sé si leyeron en la TLS o en alguna bibliografía donde dice que el hematoma epidural es aquel paciente que habla y se muere. ¿Por qué? Porque pues no tiene manera de cómo pararse el sangrado ya que es debido a arterial. Y esto, pues ya tú lo dijiste de manera magistral, va sumiendo el cerebro hasta que hace una herniación o va comprometiendo la función de cada parte que se está apachurrando. El epidural es una evolución más lenta, pero no menos dañina. Lo voy a explicar más adelante. O sea, creo que lo has dicho de manera muy puntual.
Y no hay nada más que agregar, Esteban, hasta ahorita. Felicidades. Vamos a ver qué sigue, a ver si así sigues con esa calidad. Muchas gracias, doctor. Lo aprecio. Bueno, ya hicimos el repaso anatómico. Ahorita vamos a hablar un poquito de fisiología en el contexto de un trauma craneoencefálico. Lo primero que quiero abordar en este apartado de fisiología es la teoría de Monroe-Kelly. Esta teoría de Monroe-Kelly nos ayuda a entender qué es lo que sucede dentro del cráneo cuando aparece una masa que no debería estar allí. La teoría dice que el volumen total del contenido dentro del cráneo debe permanecer constante. ¿Por qué es esto? Esto es porque el cráneo es un recipiente rígido, sus huesos son rígidos y son incapaces de expandirse. Recordemos entonces cuáles son los tres principales componentes que están dentro del cráneo. Tenemos la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Aquí lo vemos. El gran contenido, la mayoría del contenido dentro del cráneo es el tejido encefálico. Luego tenemos el líquido cefalorraquídeo y la sangre. La masa encefálica es un poco más densa, mientras que los líquidos son un poco más desplazables, podríamos decirlo así, e intervienen en lo que es los mecanismos de compensación que vamos a hablar en un momento. Esta es una imagen que nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que sucede dentro del cráneo cuando aparece una masa, según la teoría de Monroe-Kelly. Vemos tres estados. En el primer estado vemos aquí el cráneo representado como un recipiente rectangular y su contenido, el cerebro, el líquido cefalorraquídeo, el volumen arterial y el volumen venoso. En los extremos observamos unas especies de tuberías que pueden descargar el líquido cefalorraquídeo y el volumen venoso hacia unos recipientes. En el primer estado es un estado normal, donde la presión intracraneal se mantiene normal. En el segundo estado vemos que aparece una masa. Esta masa puede ser cualquier cosa, un hematoma, un tumor, etc. Al aparecer una masa dentro del cráneo, lo que sucede va a ser que, a manera de compensación, los líquidos que están dentro del cráneo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre venosa, van a, digamos que, escapar, ¿no? O sea, se va a retirar un poco de este líquido para tratar de mantener la presión constante. Entonces, el segundo estado es un estado compensado. Aparece la masa, pero en que escapa el líquido se mantiene la presión intracraneal estable. El tercer estado viene siendo un estado descompensado. Como vemos en la imagen, la masa va creciendo y creciendo y creciendo y el líquido venoso y cefalorraquídeo va escapando cada vez más hasta que se agotan los mecanismos de compensación. Ya no podemos eliminar más líquido y la masa sigue creciendo. Por lo tanto, la presión intracraneal va a empezar a elevarse y a elevarse y a elevarse. Y esto lo llamamos el estado descompensado. Aquí vemos bien lo que es la presión dentro del cráneo al haber una masa. Este es un esquema en donde en el eje vertical tenemos la presión intracraneal en milímetros de mercurio y en el eje horizontal el volumen de una masa. Como habíamos dicho, imaginemos un hematoma, imaginemos un tumor, una masa que va creciendo, creciendo y creciendo y va ocupando volumen dentro del cráneo. La presión intracraneal normal ronda los 10 milímetros de mercurio. Cuando la masa aparece y empieza a crecer, los mecanismos compensadores pueden mantener la presión intracraneal dentro de estos 10 milímetros de mercurio. Pero va a llegar un punto en el que la masa va a crecer tanto que los mecanismos de compensación ya no van a bastar. Ya vamos a llegar a un estado de descompensación, en donde la masa sigue creciendo en volumen y la presión intracraneal va a comenzar a aumentar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y esto es peligroso porque nos puede llevar a una herniación de masa encefálica. El razonamiento es el siguiente. Lo primero que compensa cuando hay una masa son los líquidos, la sangre, el líquido cefalorraquídeo. Pero si
ya no podemos sacar más líquidos. Podría darse la desgracia de que lo que trate de compensar, digamos así, sea la masa encefálica. Y por eso ocurre la herniación cuando se agotan los mecanismos de compensación. Pero la herniación no es lo único que puede suceder en el contexto de un aumento de la presión intracraneal. También hay que tener cuidado con que la elevación de esta presión puede llevar a reducir la perfusión del cerebro. Y esto puede causar o incluso exacerbar lo que es la isquemia. Es decir, que si incrementa la presión intracraneal por arriba de los límites normales, puede llevar a disminuir el flujo que le está llegando al cerebro. De esto vamos a hablar un poquito mejor acá. Ya hablamos de la teoría de Monroe-Kelly, ya hablamos de cómo cuando la teoría de Monroe, cuando una masa crece tanto, se agotan los mecanismos de compensación, la presión intracraneal empieza a aumentar y esta presión aumentada disminuye el flujo. Pero hay otros factores que también... ¿Sí, doctor? Esteban Daido, oye, ¿cuáles serían las dos entidades en el ser humano en las cuales hace muy flexible la teoría de Monroe-Kelly? Y prácticamente es un mecanismo de defensa natural. Eric levantó la Una mano. masa que... Okay. A ver, Eric levantó la mano. Guay, ya no la veo levantada. Vi que la levantó, pero ya después ya veo que ya no. Así que tú puedes decirlo. Dime las dos entidades en el ser humano en la cual en la teoría del Monroe-Kelly, repito, se puede compensar lo suficiente para no causar un síntoma. Se me ocurren dos. Una que sea una masa de crecimiento lento como un tumor y otra la hidrocefalia cuando es en neonatos, que los huesos del cráneo pueden expandirse. No sé Ok, si sean... solo dijiste una correcta, la segunda. La de los recién nacidos o los neonatos, en donde no están todavía pegadas las suturas y el hecho de que haya un crecimiento, en este caso, por ejemplo, una hidrocefalia, pues tiene de dónde expandirse. Por eso da esa imagen de los niños alienígenas, porque las suturas se separan por completo y eso, al fin de cuentas, ayuda a que el cerebro como tal no se comprima. Entonces, muchas veces esos niños se ven muy aparatosos, pero si les hacen un tratamiento adecuado, realmente el cerebro les queda funcional porque no se aplana, les ayuda a compensarse hacia el exterior. Esa es una. ¿Y cuál sería la otra condición? Podría ser una fractura de cráneo abierta que libere presión. Pues sí, pero ahí cuando se abierta, no sé si te ha tocado ver, en algún momento en la vida te va a tocar ver los edemas cerebrales. Un cráneo rígido y un edema cerebral, literal parece gelatina lo que le sale al paciente. Porque es tanto el edema que por la fractura empieza a escurrirse el cerebro. ¿Has comido tacos de sesos alguna vez? No, doc. ¿Nunca has comido tacos de seso? No he ¿No te tenido gustan? el gusto. No los he probado realmente. Pero sí lo has visto, ha tocado. No los he visto. ¿De verdad? Bueno, ¿quién ha comido taco de sesos, chamacos? Las cesadillas, así es. ¿Cómo está lo que comes? A ver, pruébalo, Luis Esteban, coméntalo. Puedes hablarlo. Sí. ¿Qué consistencia tiene? Pues prácticamente es crema, es una cremita. Una cremita, sí, literal, parece que estás comiendo gelatina, un flanecito. Entonces, imagínense eso, inflamado, literal, se hace agua. Entonces, pues no es ese mecanismo compensatorio, Esteban Daido, porque el cerebro se sale al fin de cuentas y no va a ayudar al paciente. A ver, piénsale. Yo sé que sí puedes, Esteban. Has dicho todo muy puntual, entonces confío en ti, en solamente que eches a trabajar al hámster. Guay.
¿Te Estoy moriste? pensando, estoy pensando. ¿Estás pensando? ¿Es en qué grupo etario sería? ¿Igual en neonatos o más adultos? No, en más viejitos. Más viejito. En los viejitos, ya te estoy dando la respuesta. En los viejitos porque ellos tienen atrofia cerebral. Entonces ellos, su cerebro se hace chiquito. Por lo tanto, les da más opciones en que si hay hemorragia, si hay un tumor, si hay hematomas, intraparenquimatoso, lo que sea, tiene la opción de expandirse. Entonces no tienen síntomas los viejitos. Incluso hay una entidad en los ancianos que antes se le llamaba hidrocefalia ex vacue. No sé si alguna vez ustedes los alcanzaron a escuchar. Bueno, ese término ya no se utiliza. El término actual se llama hidrocefalia normotensa. ¿Ok? Entonces es un mecanismo en el cual todo lo que se hace chiquito, como una pasita, el cerebro se empieza a chupar, eso se va ocupando por líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando ven ustedes una tomografía de un viejito, van a ver que está una nuez nadando en agua, literal. Entonces era la otra opción. En los extremos de la vida entonces, ¿no? Mande. En los extremos de la Sí, vida entonces. sí, sí, sí. Bueno, entonces íbamos a mencionar ahorita cuáles son los mecanismos que regulan el flujo sanguíneo cerebral. Y esto es muy importante en el contexto de un traumatismo craneoencefálico. Conocer cuáles son estos factores que regulan el flujo nos ayudan a entender cómo prevenir la lesión secundaria en el trauma. A ver. Aquí tenemos los cuatro. Uno ya habíamos mencionado, la presión intracraneal. Los otros son el dióxido de carbono, el oxígeno y la presión arterial media a nivel sistémico. Vamos a mencionar primero estos dos. Imaginemos un estado en el que en el cerebro se encuentre en hipercapnia y en hipoxia. Este estado hipercámnico e hipoxémico va a llevar como un mecanismo reflejo de que aumente el flujo sanguíneo. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque el CO2, al estar en altas concentraciones y juntarse con el agua, puede formar ácido carbónico. Y todos los ácidos en el cerebro interfieren con el funcionamiento de las neuronas. Por eso, cuando incrementa el CO2 o incrementa algún ácido, aumenta el flujo sanguíneo para tratar de barrer el CO2. Y el oxígeno es lo contrario. Cuando hay poca concentración de oxígeno en el cerebro, también interfiere en el funcionamiento neuronal. Por lo tanto, en la hipoxemia aumenta el flujo sanguíneo para tratar de restablecer las concentraciones de oxígeno. Ahora hablemos de la presión arterial media. El cerebro mantiene lo que llamamos un mecanismo de autorregulación del flujo sanguíneo. Entre los valores de 50 y 150 milímetros de mercurio de presión arterial media, el cerebro es capaz de regular y mantener constante el flujo de sangre que le va llegando al cerebro. De tal forma que si la presión baja mucho, por ejemplo a 50, las arterias en el cerebro se dilatan para aumentar el flujo y mantenerlo constante. Y lo contrario, si la presión aumenta mucho a 150 o incluso más, entonces las arterias cerebrales se contraen para reducir el flujo que le llega al cerebro y mantenerlo constante. A esto le llamamos autorregulación. En el caso en el que la presión arterial media caiga por debajo de 50, nos puede llevar a la isquemia cerebral. Y por el otro lado, de que la presión arterial media aumente por encima de 150, puede llevar al edema cerebral. En este caso le llega poca sangre y en este caso le llega mucha sangre y se escapa y se acumula en el espacio intersticial. Y el último mecanismo que regula el flujo sanguíneo es la presión intracraneal, de la que ya habíamos hablado un poquito. Para aquí lo que quiero resaltar es la presión de perfusión cerebral, es decir, el flujo de sangre que está llegando al cerebro y es capaz de perfundirlo, depende de la presión arterial media, pero le restamos la presión intracraneal. Lo podemos
Para entender esto un poco más, imaginemos una arteria. Por ejemplo, nos podemos ayudar de esta arteria. Tenemos a la arteria con su flujo sanguíneo. Por afuera de la arteria, imaginemos que hay algo que ejerce una presión sobre esa arteria. Imaginemos que pongo mi dedo aquí y hago presión en la arteria. Al hacer presión, el flujo disminuye o incluso puede llegar a cesar este flujo. Por lo tanto, la presión intracraneal, si aumenta mucho esta presión intracraneal, puede llegar a comprimir a las arterias cerebrales y a reducir la presión de perfusión que está irrigando al cerebro. Por eso el flujo sanguíneo cerebral depende no solo de la presión arterial media, sino también de la presión intracraneal. De hecho, imaginemos un caso en el que la PAM esté en 55, por ejemplo, y la presión intracraneal esté muy elevada. La PAM está dentro de los límites normales, pero si la presión intracraneal está demasiado elevada, puede ser que aunque estemos dentro de la autorregulación, nos lleve a la isquemia. Por eso es tan importante la presión intracraneal en el contexto del flujo sanguíneo. Solamente para poner en la tierra lo que has dicho y lo entiendan de una manera más sencilla. Regresa al anterior tantito, por favor. Bien, mencionaste cómo es que el CO2, al fin de cuentas, ¿en qué dices que se convertía? No. ¿Qué pasó, Doc? Es que no lo escuché. Sí, Doc. Es que no lo escucho, creo que está fallando mi internet. No, yo tampoco lo escuché, doctor. Hace como 2 minutos que no lo escucho. Creo que No, se se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. Ya regresó. Lo tuve que conectar a mi red normal. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ah, perdón, se fue la luz. Entonces lo tenía conectado al Wi-Fi y se fue y al irse pues obviamente me perdí, pero ya me activé. Bien, quería ahí un detalle. Mencionaste cuál era la producción o qué se convertía el CO2 cuando se combinaba. ¿Qué es lo que dijiste? Sí, mencioné que cuando el CO2 se combina con agua, se Ajá. forma el ácido carbónico. Ok. Esto tiene una implicación práctica que ustedes quiero que la conozcan y que la puedan aplicar. Cuando llega un paciente, a excepción de los tumores cerebrales, que el edema cerebral se maneja con esteroides, es la única indicación de edema cerebral para manejo con esteroides, es el edema cerebral, que es el edema vasogénico, ¿ok? El edema citogénico, es el que funciona con esteroide, pero cuando hay un problema de edema o que por alguna razón existe complicaciones de una hidrocefalia o que se está acumulando líquido, uno de los medicamentos que se da precisamente son inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿ok? Para que disminuya la producción y obviamente esto hace que haya menos cantidad o menos producción de líquido cefalorraquídeo. Ese es uno de los mecanismos. ¿Cuál es el medicamento típico de la anhidrasa carbónica, inhibidor de la anhidrasa carbónica? Es la acetazolamida. Exacto. Muy bien. Entonces es una indicación para pacientes que pueden presentar algún tipo de complicaciones secundarias a que se vaya acumulando el líquido cefalorraquídeo o alguna hidrocefalia. Y hay otro sitio en el cual también evita la producción de líquido y que también ayuda mucho, no tiene nada que ver con el cerebro, pero bueno, nada más para que lo sepan, que es en el humor vítreo. Entonces, también ayuda y también se indica, por ejemplo, en el caso de los pacientes con glaucoma.
Entonces también ayuda a que se dé la acetazolamida. Ese es por un lado. Y por otro lado, en relación a la presión arterial media, es de suma importancia que si les llega un paciente que está con un politraumatismo y tiene un trauma cráneoencefálico y llega hipertenso, no le bajen la presión, manténganlo así, que mantenga un límite máximo, como bien lo dijiste, de 150 milímetros de mercurio. Porque si ustedes al ver que está hipertenso van a decir, ah, caray, le está haciendo mal o fue una crisis hipertensiva y le bajan la presión de golpe, le van a quitar el único mecanismo de defensa que tiene para irrigar el cerebro. Posiblemente si haya tenido una lesión a nivel cerebral, el cerebro tiene que incrementar presiones para lograr perfundir y llegar a los sitios que están afectados. Entonces, mucho ojo con ese detalle. ¿Ok? Era nada más lo que quería puntualizar. Adelante. Listo, Doc. No sé si quiere mencionar algo más de lo primero y ahorita ya pasamos a la tomografía. No, pues es que realmente te digo, Esteban Daido, me has dejado sin palabras. Es en serio, no te lo digo en broma. De Gracias, verdad. doctor. Fuiste muy, muy puntual. Me gustaría mucho ver tu examen. Claro, Doc. Ya me... ¿Te reto, Esteban Daido? ¿Te hago No, un reto público? no, no. ¿No quieres? ¿No Bueno, aceptas? lo escucho el reto. Escuchas el reto. Ok. Y el que quiera anotarse al reto, lo incluyo, ¿eh? Así que conmigo se vale. Si tienes más de 80, en el examen te pongo 100. Pero si tienes 79, te bajo a 60. ¿Aceptas el reto? Y quien acepte el reto del team completo, Team Lara, Team Talito, Team Larito, les agarro la palabra. Si tienen más de 80, les pongo 100. Pero si tienen 79, los bajo a 60. ¿Qué dices, Esteban? Guay, Doc, no sé. Está buena la oferta, pero no sé. Creo que no. Solamente tienes para pensarlo. Recuerda que por todos los años de lo que ha pasado en urgencias, poquitos llegan al 80, casi nadie. Así que igual tú me estás dando una presentación en donde me estás demostrando que tienes una capacidad de análisis muy buena. Entonces yo estoy suponiendo que esa capacidad de análisis es porque puedes tener una abstracción. Entonces vamos a ver si es cierto. ¿Aceptas? ¿O lo vas a pensar? Lo voy a pensar, Doc. Lo voy a pensar. Ok, está bien. Ok, les sigo. Y también va para todos el reto, ¿eh? Para todos va el reto. Ahorita tú fuiste porque, bueno, ahorita me inspiraste para que eso lo dijera, pero puede ser un reto que puede ser para todos. Así que anímense a sacar 80. Y si tienen 80, les subo a 100. Así es. Primera generación que tendrá 100 en urgencias si aceptan el reto. Es buena propuesta, ¿verdad, Esteban? Sí, la verdad sí, Doc. Es buena, solo me deja pensando eso de que casi pocos llegan a 80. No me quiero ¿Y que tú no arriesgar puedes? todavía. ¿Y tú Sí crees que no creo, puedes? sí creo poder, pero ¿Pero qué? ¿A qué le tienes miedo? mm, al 60. Pues de todas maneras, muchos van a tener, es más, ni 60 van a alcanzar. Así es, pero bueno, sigue abierta y va para todos. Escucho un silencio abrumador. ¿Están vivos? Sí, Oiga, Doc, Sí, de oigo. estudiantes, ¿se acuerda que ayer hablamos de probabilidad y estadística? Exacto, así es. Muy ¿Y bien, Jorge. cuánto igual se repite el 0.1% de sus estudiantes que aprueban su materia con más de 80 o es un poquito más? Generalmente, hablando por el Team Talito,
Generalmente el 50% se va a extra, un 40% se va a extra cuando bien les va. Entonces ese es más o menos, ya es así año con año, año con año. Es un aproximado. Así es. Por una razón, porque yo siempre le he insistido a Pablo, ustedes no están en la preparatoria, no están en una carrera técnica. Lo que yo como profesor, si se fijan, yo no les empiezo a decir lo que dice el libro, porque para eso ustedes tienen la capacidad de leer. O sea, yo no voy a venirles a repetir lo que ustedes ya leyeron. Me voy a la parte donde ustedes ya leyeron, entonces eso se los aterrizo para que ustedes lo puedan aplicar y lo puedan entender. Esa es mi función como profesor, llevarlos de la mano y aterrizarles a lo que ustedes han leído. El examen está ponderado a 80, es decir, el que estudió tiene un máximo de tener de calificación de 80. Ese 20% que resta es aquel que dio el plus, aquel que además de leer lo que tenía que leer, le interesó algo más y se profundizó en algún tema. Por eso es de que es difícil que lleguen arriba del 80, porque muchos se confían en que, esos son los temas y bla, 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 y se olvidan que están estudiando medicina y que ahorita tienen que integrar todo lo que han hecho en 5 años. Entonces, es por eso que algunos solamente están picando el 80, porque es lo que estudiaron de los temas, pero se les olvida que hay un plus y ese plus es lo que tienen que leer por obligación. Ese es la razón, Jorge. ¿Te arriesgas al reto? Gracias. ¿No te quieres arriesgar? ¿O sí? Aún todavía no lo había pensado, me agarró desprevenido. Ok, así son las sorpresas, la vida te va a agarrar desprevenido, ok, pero está en pie, ¿vale? Y va para todos, va para todos. Así que tú fuiste el pionero. Víctor. Lo que sigue, porque no tengo imagen, ¿me puedes ponerla así? Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Adelante, ahora sí, Esteban Daido. ¿O eres tú, Jorge? ¿Quién lo va a poner? Adelante. Bien, esa dame chance a mí poder hacerlo. Bien, hay una manera de que yo pueda escribir aquí. Creo que no. No, creo que no hay manera. Bueno, no importa. Bien, vamos a tener que usar la imaginación porque o tú me ayudas con el cursor, ¿vale? Okay. ¿Te vas al cráneo, por favor? A lo que es la calota, el cráneo. Ok, bien. El cerebro, acuérdense que la tomografía lo que ve son densidades. ¿Qué es lo que ve una radiografía, Esteban? En una radiografía, ¿qué ves? Si en la tomografía ves densidades, en la radiografía, ¿qué ves? Pues ves opacidades. Opacidades, perfecto. En el ultrasonido, Ecos. ecos. En la tomografía, Creo que... en la tomografía, las densidades. y en la resonancia, Creo que intensidad. intensidades, ¿ok? Entonces, cada una vamos a ver cosas, ¿ok? Para fines prácticos, a partir del 2012, la radiografía de cráneo dejó de tener uso en los pacientes con trauma craneoencefálico. Incluso ya ahorita no está indicado el uso o la solicitud de la tomografía. En el 2017,
antes del 2017, existía una indicación muy curiosa, dos indicaciones bastante curiosas de la radiografía y que en lo personal yo las sigo utilizando y creo que a ustedes también les va a servir. Razones por las cuales tomar una radiografía en un paciente con trauma craneoencefálico. Eso lo decían antes de 2017, pero repito, sigue en pie. Y esa indicación es que en el lugar en donde se atienda al paciente no exista tomógrafo. Esa es la primera indicación de una radiografía. Ya no existe, repito, eso fue hasta antes del 2017. Esa indicación ya no es cierto, pero recuerden que estamos en un país tercermundista, en donde al fin de cuentas en algunos lugares no va a haber tomografía. ¿Ok? La segunda indicación es que en el lugar en donde se atiende el paciente existe tomógrafo, pero el estudio no lo vayan a realizar dentro de los primeros 20 minutos. Entonces, si se fijan, pues tiene utilidad para nuestros tiempos y en nuestro medio. Entonces, a pesar de que no está indicada la radiografía, pues les paso esos tips para que ustedes lo hagan, porque en ocasiones no vamos a tener otro recurso. ¿Ok? Bien. El estándar de oro para el trauma craneoencefálico es la tomografía. Y aquí vamos a tomar tres cosas en cuenta, tres densidades que nos van a tomar como parámetro para poder identificar las lesiones. Las tres densidades normales que vamos a tomar en cuenta para ver las características de un trauma primario es la calota o el cráneo, que esa parte, si se fijan, está muy blanca. En este caso será que está hiperdensa. Entonces el cráneo va a ser nuestra referencia principal de hiperdensidad. Ahora nos vamos a la contraparte, lo oscuro. Vete en medio de los ventrículos. Está totalmente lo contrario. Mientras en un lugar está blanco, aquí hay ausencia de. Entonces ahí se llama que hay una zona hipodensa y la hipodensidad, por definición, lo va a estar dando el líquido. En este caso, el líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos una hiperdensidad y una hipodensidad. Ahora nos queda el encéfalo. El encéfalo, una zona pues que no es ni blanca y no es ni negra, es una combinación de las dos. Por lo tanto, al encéfalo lo vamos a considerar como una isodensidad, ¿ok? Esto nos va a marcar la pauta para poder nombrar las anormalidades que vamos a encontrar en un TCE, ¿ok? Repito, hiperdensidad, isodensidad e hipodensidad. Muy bien. La que sigue. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? La tomografía tiene dos maneras de identificar el cerebro. Una es el encéfalo como tal, que es la tomografía normal, y otra cosa que es la ventana ósea, que es como está en la primera imagen. Si se fijan, aparentemente hay ausencia de cerebro, solamente se ve con nitidez el cráneo, ¿ok? Y eso nos va a servir para poder identificar si existe solución de continuidad. Y si se fijan y si hacen grande la imagen, en la parte frontal, donde están los senos frontales, está una zona donde está rota la solución de continuidad. Vete hasta enfrente, donde está el seno, hasta enfrente, vete enfrente. Acá no, en la otra, ahí mero. En la parte de arriba, ahí mero, arriba, ahí. Si te fijas, hay un pedacito en donde hay un puentecito en el cráneo. No está pegado. Hay otro pedacito ahí arribita. O no puedes mover el cursor o no le hayas el sitio. Hay un puentecito por ahí que vas a ver. Abajo, a tu izquierda. Ahí mero. Bueno, van a ver que hay como una lagunita que se comunica con la parte exterior.
Bien, eso es una solución de continuidad y hay otra que está del otro ladito, en la parte frontal también. Entonces, la ventana ósea nos va a permitir para poder ver si hay alguna interrupción en la solución de continuidad del cráneo, ¿ok? Eso nos va a servir. Ahora, está también la integración en tercera dimensión, como lo estás poniendo en la última, que es una reconstrucción craneal, en donde pues se ven los huesos del cráneo y si se fijan, esto es diferente a las suturas, ¿ok? La razón por la cual la radiografía dejó de tener uso, porque solamente menos del 10% de las fracturas se ven y obviamente las lesiones del cráneo son imposibles de ver a través de la radiografía. Entonces, por eso, para fines prácticos, es que ya no se utiliza. ¿La que sigue? Son las mismas fracturas, repito, ventana ósea y nada más para comentario, fracturas que tengan hundimiento mayor de 0.5 milímetros son candidatos quirúrgicos, ¿ok? Hundimientos mayor a 0.5 milímetros es indicación de cirugía, ¿ok? Y bueno, ahí está todas señaladas con una flechita, los sitios en donde está la interrupción de la continuidad del cráneo. Y bueno, acá estás poniendo los criterios o los signos clínicos que tienen que tener. Por cierto, pregunta para todos. ¿Cuál es la lesión primaria que estoy seguro que casi todos ustedes han tenido? Esteban, ¿cuál crees que sea la lesión primaria por TCE que les aseguro que casi todos han tenido, si no es que todos? El chichón o chuchuluco. Exacto, que en términos médicos sería. Contusión. ¿Cómo? Contusión. No, Protrusión. no. Lo dijiste magistral, Esteban, hace rato. Es el hematoma no sé. subgaleal. Sí, Ujú. es el hematoma subgaleal. Así es. Eso casi todos lo hemos tenido y es una lesión primaria. Obviamente no es de gravedad, pero está considerada como una lesión primaria por trauma craneoencefálico, el hematoma subgaleal, ¿ok? Y aquí nada más para que tengan referencia, lo que comenta aquí o lo que está en la diapositiva son lo que nos van a indicar posibilidades de fracturas y esto nada más para que estén pendientes si hay sangrado en un oído o hay otoliquia, lo que tienen que hacer es que lo más seguro se haya fracturado el mastoides. Y también si sale agua de la nariz, no vayan a creer que son mocos. Si tuvo un trauma craneoencefálico y sale líquido, pues acuérdense que la lámina cribosa es extremadamente delgada. Entonces eso, con un impacto fuerte, se rompe. Es una laminita como una hojaldra, ¿ok? Entonces, para todos aquellos que se meten coca por la nariz, acuérdense que la coca es corrosiva, entonces no vaya a ser la de malas que en algún momento la aspiren y vayan a llegarle literal al cerebro en una aspiración. Así que mucho ojo y mucho cuidado. Y si sospechan que tiene una lesión de cráneo o de una lesión de las fracturas de los huesos de la cara, contraindicado, eso ya lo saben, que se coloque una sonda nasogástrica porque no sabemos si la lámina cribosa puede estar rota y a lo mejor la sonda nasogástrica lo que va a drenar es líquido cefalorraquídeo porque lo van a comunicar directamente con el cerebro. Entonces, si tienen sospecha de, repito, fractura facial, no colocar sonda nasogástrica. Se puede poner orogástrica de preferencia. ¿Ok? La que sigue. Bien, recordando lo que dijo en un principio Esteban Daido,
fue que el hematoma epidural es de origen arterial, el subdural es de origen venoso, ¿ok? En la primera figura, si se ven, va a haber un lente biconvexo, si se fijan, es como una lentejita. Esta no es la imagen de elección, veremos si acá, la segunda está más clara, porque la primera se pueden confundir con algo que les voy a decir más adelante. Váyanse a la segunda imagen. La segunda imagen se ve mucho mejor. Esto que está señalando con la flecha, ¿de qué densidad lo ven? ¿Qué densidad tiene? Hiperdenso en Está relación hiperdenso. con el parénquima. Exacto. Por lo tanto, la sangre es el medio de contraste normal o natural para el trauma craneoencefálico. Por eso es que no se necesita utilizar medio de contraste, porque la sangre es el medio de contraste natural, ¿ok? Entonces, si se fijan, en estado agudo, la sangre se va a ver hiperdensa, pero tienes que fijarte en algún otro detalle. Esa imagen exclusivamente, la segunda, ¿le notas algo diferente además, Esteban? ¿Qué le notas de diferente a esa imagen, aparte del hematoma epidural? Pues parece que hay calcificaciones en los Son plexos calcificaciones de coroides. los plexos coroides, las astas posteriores de los ventrículos, pero hay otra cosa por allá. Hay dos cosas interesantes ahí. Podría ser el borramiento de algunos surcos. Más del otro lado, casi en la parte parieto-occipital, toda esa parte. Si se fijan, ¿le ven los surcos? Para fines prácticos no hay surcos. ¿Cómo se llama en imagen esa zona o ese fenómeno? ¿Tienes idea? Pues solo lo había escuchado como borramiento de surcos. No, no sé si hay Pero otro. tiene un nombre. Ya ves que a los radiólogos les encanta ponerle nombres chistositos a las cosas. Sí. Pues esa imagen se llama bien simple. Si está liso el cerebro, se llama lisencefalia. ¿Ok? No hay surcos, está liso, pues entonces nada más le pusieron encéfalo con liso y unieron la palabra grandiosa. ¡Boom! Lisencefalia. ¿Ok? Entonces también ahí se ve que hay lisencefalia que traduce edema cerebral. ¿Ok? Los surcos se borran porque se inflaman y al inflamarse se pegan. ¿Ok? Ese es por un lado. Por otro lado, si se fijan, en la parte media del cerebro, vete a toda la mitad por la rayita del medio, ¿qué color ves ahí? En la parte superior y en la parte de abajo, ¿qué ves en medio? Se parecerá el color a la zona del hematoma. Sí, se ve un poco hiperdenso aquí. Es hiperdenso. Y si tú dijiste que había unas partes de las meninges que se metían en las fisuras, entonces quedas por conclusión. Que puede ser una hemorragia subaracnoidea. Exacto, así es. Entonces ahí esa imagen tiene un hematoma epidural, una hemorragia subaracnoidea y una lisencefalia. ¿Ok? Entonces, eso es solamente por añadidura para que veas que sí sirvió lo que tú dijiste. Y bueno, el último parece una papa que le dieron una cachetada del lado izquierdo o derecho porque dice right. Y pues es más que evidente la zona hiperdensa y que recuerden que, como bien lo dijiste, en este caso la dura madre se despega por la presión arterial y esto no le va a quedar de otra más que ir comprimiendo la zona del cerebro completa. Y si se fijan, ven cómo está apachurrado el cachete. Si le ven que el ojito está apachurrado, está desviada la línea media. Eso es una herniación interhemisférica. ¿Ok? Entonces, nada más para que se den una idea que eso es de urgencia y se tiene que operar. La que sigue. Y por cierto, hay lisencefalia en esa parte donde está el epidural. Regresa a la anterior. Se fijan del lado donde está
prácticamente todo el cerebro ahí no tiene surcos. Para fines prácticos está borrado. Doc, también hay hemorragia subaracnoidea. También hay, sí, está hiperdenso en medio, así es. Ok, gracias. Adelante. Bien. Aquí, si se fijan, vamos a tener algo igual que está haciendo una coloración igualito al cráneo. Ay, permítanme tantito que mi hijo me está ladrando, tiene sed. Espérenme tantito. Mi bendición me está pidiendo agua. No se vayan, espérenme. Perdón, ya regresé. Es que me estaba pidiendo agua mi primogénito Anakin. Ok, entonces regresamos. Si se fijan, hay una imagen en la cual también está hiperdensa, pero si se fijan la imagen, no pareciera que estuviera despegándose una plaquita del cráneo. Ahí, si se fijan, lleva el contorno de todo el cerebro. Y si tienen mucha imaginación, pues es la imagen de semiluna, como lo habías comentado. Aquí hay algo más que ven además de ahí. ¿Qué cosas ves aparte de eso? Pues aquí hay hiperdensidad. También hay hiperdensidad. Ahí hay y entonces también desplazamiento. hay desplazamiento, hay una herniación, hay una hiperdensidad interhemisférica que corresponde a una hemorragia subaracnoidea. ¿Y qué más hay? Borramiento. Borramiento, hay lisencefalia y tiene además otra cosa. El ventrículo está Es parte tapado. de la herniación, es parte Ok. de la herniación y del edema, pero hay otra Aquí, cosa. aquí. Exacto, el hematoma subgaleal. Así es. Entonces, como bien lo dijiste, está la aponeurosis, que ahí es donde se junta la sangre. ¿Ok? Entonces, si se fijan, también se nota el hematoma subgaleal. Y si se ven todo lo que está delgadito hasta el final, pues es la piel. Entonces, pues se dan cuenta por perfecto que ahí también hay colección de líquido. Entonces, ahí hay un hematoma subgaleal, hay un hematoma subdural, hay una lisencefalia y hay una herniación, ¿ok? O desplazamiento de la línea media. Y aquí hay algo bien importante. Mientras el epidural, que es arterial, es en agudo, y como dije, es aquel paciente que habla y se muere, el subdural tiene más tiempo para que el paciente pueda tener síntomas. Puede ser más tolerable. Es una emergencia, pero podemos tener un poquito más de tiempo en que el paciente pueda tener o le podamos hacer algo. Y aquí en esto del tiempo voy a volver a repetir por qué dije que los viejitos que tienen atrofia cerebral van a tener manifestación de compensación en la teoría de Monroe-Kelly, por una razón. Si se fijan ahí en la primera imagen, la imagen de la sangre está hiperdensa. Si se van a la segunda imagen, la sangre deja de estar ya totalmente blanca. Si se fijan, ya no se parece al cráneo. Ya está gris, por decirlo así. El color está más parecido al cerebro.
sigue siendo un hematoma subdural, pero la sangre con el paso de los días cambia de color, ¿ok? En este caso vamos a considerar el hematoma de acuerdo al color, vamos a considerar el tiempo que ocurrió la lesión. Si la imagen se ve hiperdensa, como en la primera, vamos a considerar que el hematoma es un hematoma subdural agudo y vamos a considerar en tiempo agudo menor de 2 semanas, ¿ok? Después vamos a considerar el hematoma subagudo, como el segundo, en donde el color va a estar más semejante al cerebro, va a ser isodenso. Ahí vamos a hablar de un hematoma subagudo y que en tiempo va entre 2 y 4 semanas. Y por último, no está en la imagen, pero es cuando la sangre o la zona del hematoma subdural, en el último está perfecto, en los dos últimos, ahí perfectamente, ahí está. Si se fijan, allí está oscuro, incluso en la última hay una división. Si se fijan, la parte de arriba se ve hipodensa y la parte de abajo se ve isodensa, ¿ok? Y ahí vamos a estar hablando de tiempo. Si está ya oscura, como hipodensa, el tiempo es más de 4 semanas. Ahí dice más de 3, pero son más de 4 semanas. Entonces, sus tiempos van a ser menor de 2 semanas, de 2 a 4 semanas y más de 4 semanas. Y esto en relación a la densidad de cómo van a ver la sangre en el cerebro, ¿ok? Entonces, creo que ahí está de manera perfecta. Solamente para hacer el repaso en las anteriores, para ver qué más hay en el cerebro. Ahí, pues si se fijan, prácticamente en los tres parece una masa nada más. No tiene surco y está totalmente desplazada la línea media en todas. Entonces tiene lisencefalia, hematoma subdural. En este caso sería un agudo porque se ve más hiperdenso. A ver, en el segundo creo que tenías un isodenso, ¿no? Bueno, en el segundo, ahí es isodenso, así es. Si se fijan, el color es muy parecido al cráneo, perdón, al cerebro. Entonces, cuando la sangre se torna de ese color, pues es isodenso. En la imagen del medio, si se fijan, del lado bueno, del otro lado, ahí está los surcos perfectos. Vete hasta la parte de enfrente. ¿Qué es eso entonces? ¿Qué será eso? Un hematoma crónico. No, Edema. tampoco. Aire. No. Es un viejito, eso es una atrofia cortical. Mm, Se hizo, si se fijan, y yo creo que eso fue lo que hizo que compensara y que aguantara toda esa cantidad de sangre. Eso aplica para que el viejito, una vez que se hace pasita el cerebro, se va chupando. Entonces, ese pedazo que está arriba es líquido cefalorraquídeo, o bien también llamada encefalomalacia, que es cuando el cerebro se empieza a hacer chiquito como pasita y es ocupado por líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso que está enfrente es encefalomalacia, es líquido cefalorraquídeo, y lo que sí es sangre es lo que está del otro lado. Y si se fijan, se ve perfectamente la separación enfrente de lo que es líquido y de lo que es sangre. Hay una rayita, si se fijan, ¿ok? Entonces, para que vean que ahí al fin de cuentas, eso es atrofia y es encefalomalacia. Ok. La que sigue. Pues eso también es lo mismo, no hay surcos, hay lisencefalia y ahí el hematoma ya es crónico, más de 4 semanas. La que sigue. Bien. Aquí, a ver, voy a deshacerla al final porque quiero que vean antes el hemorragia intraparenquimatosa para que puedan ver. Bueno, aquí está bien eso. Ese bien ahí, la que sea. Ahí vamos a verla. Si se fijan, parece que tiene contraste la primera imagen y la segunda imagen.
Pareciera que le inyectaron medio de contraste. Vean cómo brilla el cerebro en los surcos, que es lo que dijiste hace rato. Cuando se meten los surcos de la subaracnoides, se mete a través de los pliegues del cerebro, pues obviamente va a estar conformado por sangre. Por lo tanto, eso va a dar esa imagen. Y eso es una hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Y esto así se ven bien bonitas en el cerebro. Obviamente para el paciente no es nada agradable, pero por imagen se ve bien bonitas porque parece que tiene medio de contraste. Lo mismo se ve en la segunda, solo que a diferencia de la segunda, si se fijan, hay un edema cerebral importante porque ya no hay surcos. ¿Ok? Forman los surcos y se tiene mucha imaginación donde están las flechas. Si se fijan, sigue los surcos, pero están totalmente inflamados que se cierran. ¿Ok? Entonces tiene lisencefalia y una hemorragia subaracnoidea. ¿Se entendió? Espero que sí. Sí, doc. Adelante. Bien, quise primero esta para que pudieran entender la analogía que voy a decir con la de la contusión hemorrágica. Si se fijan, hay una zona hiperdensa que está dentro del cerebro. Si ustedes echan a volar su imaginación y dicen, ay, voy a sacar esa gelatina que está ahí, meten la mano como en la Matrix, como hicieron la reanimación. ¿Se acuerdan en Matrix? ¿Alguien la vio? Espero que sí. Bueno, si ustedes metieran la mano de manera figurada allí en el cerebro, agarrarían eso que está blanquito y lo sacarían completo. Estarían sacando el coágulo, el hematoma, el hígado, para los que les gusta el hígado encebollado. Estarían sacando un higadito rico para llevarlo al comal, a freírlo con cebollita y ajo. ¿Ok? Estarían agarrando completo el coágulo. El cerebro, la zona que está alrededor, pues para fines prácticos está desplazada, pero el cerebro ahí está. Solamente se desplazó por el lugar en donde ocurrió la hemorragia. Entonces, si ustedes lo ven, repito, es como si ustedes metieran la mano y sacan el coagulito completo. Esa es una hemorragia intraparenquimatosa. Está separado del encéfalo. Es hemorragia pura y se hizo la colección. ¿Ok? Ahora vámonos a la contusión. Si ustedes ven eso y quisieran hacer lo mismo que les dije en la anterior, si se fijan, no está configurado el coágulo. Se ve como si estuviera desparramado por varios lados. ¿Qué creen que sea eso? ¿Qué significará esa imagen que no está formada como en el otro, que era una hemorragia intraparenquimatosa? Si se fijan allí, la imagen está hecha una mezcolanza, no se ve uniforme. Si ustedes quisieran meter la mano, no la sacarían completa. ¿Por qué creen que se genere ese fenómeno? ¿Qué creen que está pasando ahí? Por necrosis. Mande. Necrosis. No. Bueno, que en un futuro sí va a ocurrir una isquemia, una necrosis. Puede ser que esté mezclada con líquido de edema, ¿no? No, más que líquido. Ahí se revolvió el cerebro con la sangre. Ahí se hizo un licuado. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál creen que tiene peor pronóstico? Pues Esta, así es. Porque como dije en el otro el cerebro ahí está. Solo lo está expandiendo el coágulo. Cuando quiten el coágulo, el cerebro, si se recupera, se vuelve a inflar y las estructuras quedaron ahí íntegras. En cambio, aquí no. Si se opera eso, literal, agarran cerebro licuado, como si lo hubieran metido en una licuadora. Por lo tanto, esto para fines prácticos, el pronóstico es peor, porque esa parte del cerebro ya se hizo un check, ya se hizo un mix-up, ya se revolvió todo. ¿Ok?
Entonces, pues, creo que check sería la palabra más adecuada aquí en Yucatán, ¿no? Así le llaman, ¿no? Al ese cóctel que hacen el Día de Muertos, check. Sí, doctor. Ok, bueno, entonces el cerebro ahí se hizo check, se mezcló la sangre con el líquido cefalorraquídeo, con el encéfalo, y se hizo un revoltijo. Tienen peor pronóstico. ¿Qué es eso oscuro que se ve alrededor de lo hiperdenso? Que al fin de cuentas es hipodenso, pero si se fijan en las imágenes, está en la zona hiperdensa y alrededor hay una zona hipodensa. ¿Qué creen que sea? Edema. Edema, así es, edema perilesional, que al fin de cuentas el edema es agua, ¿ok? Entonces, edema perilesional. ¿Quedó claro entre la diferencia entre hemorragia intraparenquimatosa y contusión hemorrágica? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, perfecto. La que sigue. La que sigue. Ok, y el edema cerebral, pues bueno, eso ya lo repetí hace rato, que fue cuando se pierden los surcos y se traduce como una lisencefalia, ¿ok? Y eso es para fines prácticos un edema cerebral. La que sigue. Hemorragias petequiales. Si se fijan, se ve más a mucha imaginación, porque está medio mal la imagen, donde están las flechitas. En la segunda se ve más en la parte posterior, ahí. Generalmente se ve allí. Si se fijan, hay unas zonas, la parte que se ve en la parte posterior, hay unas zonas que están hiperdensas, pequeñitas, que al fin de cuentas traducen como hemorragias, ¿ok? Pero al ser pequeñitas y aisladas, pues lo asemejan a petequias y pues le llaman hemorragias petequiales, ¿ok? Pero al fin de cuentas son pequeñas zonas de hemorragia. La que sigue. Eso tiene que ser un viejito, ¿eh? El anterior. La primera tiene que ser un viejito. Ve esos ventrículos terriblemente grandes que tiene. Eso es una hidrocefalia normotensa, ¿ok? Porque ve esos ventrículos tan grandísimos que tiene y eso es a causa de atrofia y se van llenando de líquido cefalorraquídeo los ventrículos. La que sigue. Y bien, el hematoma subgaleal, como bien tú lo dijiste antes, son los famosos chuchulucos. Si se fijan, es todo el desplazamiento que está en la parte externa, ¿ok? Y se salvaron esos cerebros. Bueno, el segundo tiene hemorragia subaracnoidea. El primero tiene hemorragia subaracnoidea. Ese no le fue tan bien. Ese tiene ahí, si se fijan, está coloreado los surcos y está el hematoma subdural. El segundo creo que le fue bien. Solamente tiene un super chichón en la parte frontal y parietal de los dos lados. Fue un super mega madrazo el que se dio este canijo. Pero afortunadamente solamente se lesionó la parte de afuera. El cráneo es bien sangrón, por cierto, bien sangrón. Es como el amigo mala onda. Dramático. Se le hace una heredita chiquitita y sangra, pero a montón. La que sigue. Ok. Terminaremos con eso. Solamente antes quiero puntualizar en un detalle. Los pacientes que llegaran a tener trauma cráneoencefálico y que hacen la tomografía y no documentan lesión, pero clínicamente tiene una escala de coma de Glasgow menor a 8, ¿cómo se llama la lesión? Lesión axonal. Difusa, perfecto, así es. Entonces, pacientes que tienen TCE, que tienen pérdida del estado de alerta y que la tomografía está normal, es una lesión primaria y se llama lesión axonal difusa, ¿ok? No se ven lesiones por tomografía, sí se ven por resonancia.
Y para finalizar, Ahora vamos a ver el manejo del trauma craneoencefálico de acuerdo a la ATLS. Tenemos que la escala de coma de Glasgow es la que nos va a clasificar de acuerdo a la severidad de la lesión, y de acuerdo a la clasificación que tengamos va a depender el manejo que le vamos a dar. Entonces a un lado tenemos la escala de coma de Glasgow, y dependiendo del puntaje vamos a clasificarla en leve, moderada y severa. Tenemos que la leve va a tener un puntaje alto de 13 a 15, de 9 a 12 se considera moderada, y ya de 8 a 13 se va a considerar un trauma craneoencefálico severo o ya coma. La siguiente. Entonces, como el manejo del trauma va a tener como principal objetivo prevenir una lesión secundaria ya teniendo una lesión primaria. Y como ya hemos repasado, las lesiones primarias las tenemos, por ejemplo, al momento del trauma, y podemos tener en las partes blandas, como son heridas del cuero cabelludo, contusiones; en las partes no blandas, como son fracturas de cráneo, una contusión cerebral, un daño axonal traumático difuso, y otras como son el daño vascular difuso y la ruptura de arterias cerebrales. También vamos a tener las lesiones secundarias. Y aquí el artículo que revisé nos metía aquí en la secundaria los hematomas intracraneales, como el epidural, el subdural, el subaracnoideo y el intraventricular, así como el edema cerebral y la congestión cerebral. La que sigue. Entonces, aquí en este esquema tenemos en la esquina superior izquierda la lesión cerebral primaria, y hasta abajo en la esquina inferior derecha la lesión cerebral secundaria. Entonces, esto tiene que ver con el tema de neuroprotección, porque lo que se va a tratar es, si no se puede evitar llegar a la lesión cerebral secundaria, pues al menos retardar el tiempo en el que llegamos ahí. Entonces tenemos que después de un trauma van a haber lesiones vasculares y parenquimatosas que nos van a causar una hipoxemia y una hipotensión sistémica. Y a partir de aquí vamos a tener, por ejemplo, entrada del ion de calcio. Entonces, cuando entra el calcio, disminuye el potencial de acción y aumenta la excitabilidad de las neuronas, por lo que se pueden administrar antagonistas de calcio. También va a haber una salida de potasio y una entrada de sodio, con la consecuente liberación de glutamato. Y aquí es donde podemos administrar antagonistas del receptor de glutamato, igual para evitar la sobreexcitabilidad neuronal. Vamos a tener también, por otro lado, la isquemia cerebral, que va a ocasionar daño mitocondrial y va a ocasionar liberación de especies reactivas de oxígeno. Y ahí en negritas tenemos lo que se puede administrar para prevenir todo esto, que son las ciclosporinas y los aminoesteroides y la progesterona. También tenemos que el síndrome de isquemia y reperfusión nos va a dar una neuroinflamación, y para ello tenemos disponibles esteroides, sustancias monoaminérgicas, ciclosporinas y cannabinoides. Todo esto para reducir la neuroinflamación y evitar en lo posible el edema cerebral. Entonces, en resumen, los antagonistas de calcio, los antagonistas de receptores de glutamato, las ciclosporinas, los esteroides, los cannabinoides y las progesteronas
nos van a servir como neuroprotección a la hora de retardar el paso de una lesión primaria a una lesión secundaria. Y todo el mundo hoy va a ir por sus cannabinoides para prevenir lesiones, ¿verdad? Ya los estoy viendo ahorita, ¿no? ¿Y para qué lo usas? Es que para evitar hacer una neuroprotección. Va a ser el pretexto de proteger su cerebro, ¿verdad, chamacos? Haz un silencio. Claro. Sí, ¿verdad? No, pues tú lo estás recomendando, así que pues adelante, ¿no? Drogadicción Así, basada en evidencia. así es. Ustedes dicen, bueno, ¿y qué tienes? ¿Por qué estás así? Estoy protegiendo mi cerebro. Y se van a la bibliografía y lo ponen y le dicen a sus papás, estoy protegiendo mi cerebro. Así es. Ya tienen un buen pretexto, chamacos. En fin, cómo hacer drogadictos a los alumnos de quinto año de medicina. Si ya son bien cheleros, chamacos. Bien alcohólicos. Algunos, no todos. Bueno, ya teniendo la clasificación del trauma, tenemos que la ATLS nos da estos pasos para el manejo del trauma leve. Entonces, si tenemos a un paciente que está despierto y está orientado con una escala de coma de Glasgow de entre 13 y 15, lo primero que se debe hacer es ahondar en qué le pasó, ¿no? O sea, cuál fue el mecanismo de la lesión, el tiempo de la lesión, si hubo pérdida de la conciencia inmediatamente después del trauma y si tiene amnesia retrógrada o anterógrada. Después de eso se va a hacer un examen general, pero para excluir lesiones sistémicas y se procede a un examen neurológico limitado. Ahora aquí dice que en todo trauma leve se debe hacer una radiografía para verificar la integridad de la columna cervical y hacer laboratorios para ver si hay primordialmente alcohol en la sangre y un examen de orina para detectar drogas. Ya después de todo eso se pasa al TAC de cráneo y dependiendo de lo que nos dé la tomografía, vamos a decidir si se queda en el hospital para observación o si se da de alta del hospital. Entonces, ahora tenemos el manejo del trauma moderado, teniendo una escala de Glasgow de 9 a 12. Ya es casi lo mismo que el anterior, pero en la evaluación inicial después de eso ya se tiene que pedir un TAC de cráneo inmediatamente y estar haciendo un examen neurológico no solo una vez, sino varias veces, porque puede ser que conforme pase el tiempo vaya perdiendo puntos en la escala de coma de Glasgow y después se vuelve a hacer un TAC y en el 90% de los casos se ve que mejora y se da de alta, pero si deteriora se repite un TAC para ver si ya entra en el otro manejo que es el trauma grave. Entonces el trauma craneoencefálico severo, ahí vamos a tener un puntaje de 3 a 8 y lo primero que se debe hacer es, además de la evaluación inicial, un ATAC sin demorar tanto tiempo en hacerla. Pero para ahondar en la evaluación inicial tenemos que se debe verificar la vía aérea, la respiración, la circulación, el estado neurológico y se debe explorar, ya saben, el ABCDE. Y de acuerdo a lo que encontremos se inicia el manejo clínico o sea, el manejo farmacológico del trauma y eso está en la diapositiva que sigue. Entonces, el tratamiento médico de la lesión encefálica. Tenemos que el pilar del tratamiento es que se da por sentado que si a una neurona lesionada se le provee un medio óptimo donde recuperarse,
pues la neurona se puede restaurar a una función normal. Entonces tenemos primero que la hiperventilación es preferible mantener la normocapnia porque una reducción de la PaCO2 va a causar vasoconstricción cerebral. Y un aumento de la PaCO2, pues lo contrario, ¿no? Vasodilatación. Tenemos que la hiperventilación se debe utilizar con moderación y por periodos de los breves, o sea, para mantener la PaCO2 en 35 milímetros de mercurio. También tenemos que se puede administrar manitol para reducir la presión intracraneal. Entonces se usa comúnmente una solución al 20%, que son 20 gramos de manitol por cada 100 mililitros de solución. Y no debe ser administrado a pacientes hipotensos porque no va a reducir la presión intracraneal si están hipovolémicos. Entonces tenemos también que en caso de hipotensión se pueden usar aminas y soluciones salinas hipertónicas también para reducir la presión intracraneal. Entonces, si la presión intracraneal no se reduce con estas dos, ya se usan barbitúricos para pues, ya bajarla de una vez. Y también tenemos que en el 5% de las personas con un trauma craneoencefálico se va a dar una epilepsia postraumática. Entonces se recomienda administrar anticonvulsivantes para prevenirlas, pero estos también pueden inhibir la recuperación cerebral, así que solo se deben usar cuando realmente sea necesario. Bien, aquí nada más en resumen. El tratamiento va enfocado para fines prácticos en mantener las constantes vitales normales y mantener el estado hemodinámico, incluyendo los gases arteriales, ¿ok? Eso es en resumen del manejo de neuroprotección. Tener glucosa normal, TA normal, pero aguas, como dije al inicio. Si la TA está alta, que no pase más de 150 milímetros, la TA media, no la bajen porque le van a quitar el único recurso que tiene el cerebro para perfundirlo. Entonces, mucho ojo con ese detalle nada más. Paciente hipertenso con una lesión primaria, déjenlo así, no le bajen la presión, ¿ok? Eso aplica también para EBC. No vemos en clase EBC, pero bueno, eso también aplica para los eventos vasculares cerebrales. Mantener temperatura adecuada, mantener, hay algo que no está dentro de los signos vitales, pero lo que es mantener una angulación de la cabecera de 30 grados, esto con la finalidad de que el retorno venoso del cerebro se lleve a cabo de manera fluida, como si fuera un tobogán, sin necesidad de ejercer presión, sino que nada más literal resbale la sangre y sea mucho más fácil que se congestione a nivel cerebral. Es lo único que no encaja entre los signos vitales, pero es mantener un ángulo de 30 grados la cabecera, ¿ok? En el uso de los anticonvulsivantes hay dos escuelas, en las que dicen que tiene que usarse y las que dicen que no. Yo soy partidario en el que no debe de usarse, al menos que aparezca crisis convulsiva. El porcentaje es bien poquito, del 5 al 6%. Entonces, yo preferiría que no se den anticonvulsivantes hasta que sí aparece una crisis convulsiva. Y solamente un detalle, y ya para finalizar, no sé qué tanto te falta, pero un detalle para que si alguien de ustedes tiene un pensamiento como Dexter, el personaje psicópata, no Dexter, el de la caricatura. Si alguien tiene pensamientos como Dexter, hay un medicamento que sirve para que el cerebro se mantenga en un reposo absoluto, y si ustedes hacen un electroencefalograma, ese electro va a estar isoeléctrico, va a asemejar muerte cerebral. ¿Alguien sabe cuál es ese medicamento?
Creo que ya todos se fueron. Si alguien de ustedes lo odian, pero lo odian tanto que no quieren dejar rastros de él en la tierra, y ustedes dicen, pues voy a hacer que tenga muerte cerebral para que donemos sus órganos, y así aseguran por lo menos que no van a estar vivos. Entonces ustedes le inyectan ese medicamento, hacen una electroencefalograma y encuentran la línea isoeléctrica del electroencefalograma. Y dicen, caray, está muerto, él quería donar los órganos, y aprovechan en chinga para que donen. Pero pues no está muerto, está vivo, solamente lo están induciendo una muerte cerebral artificial. ¿Cómo se llamará ese medicamento? No, no es el Propofol. No tienen mente de asesinos, todavía están bien. Es el tiopental. Ahorita todo el mundo apuntando tiopental en su vida. Muy bien, ¿y con qué terminamos? Mira, ya era lo último. Ok, disculpen la tardanza, ya no vamos a alcanzar a ver el resto. A ver en qué momento metemos lo que falta de Zika. ¿Alguna duda del día de hoy? Primero les agradezco mucho a ustedes el que hayan estado aquí a pesar de ser su día que era feriado. Javier Duarte, creo que él le valió. Pero pues me da gusto que hayan estado por acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún insulto? Hola, Lionel. Hola, doctor. Mira, sí estás. Pensé que nada más estabas así en la jugada, ¿eh? Así pensé que nada más estabas así. Vaya. Pues muy bien, pues muchas gracias, chamacos. Entonces mañana con la doctora María del Carmen, Esteban Daido, mis respetos. Gracias, doctor, lo aprecio. Igualmente a usted por el taller magistral de tomografías. Muchas gracias. Sí, yo sí lo voy a cumplir, Baltasar. Así que vayan pensando quién se anima, ¿ok? Nos vemos, Javier. Javier, te hablo al ratito para explicarte. Nos vemos, Paola. Adiós, Pedro. Tengo pendiente lo tuyo. Prometo que mañana voy a andar pedo, pero lo voy a hacer. Así es. Hoy voy a usar todo lo para que el cerebro esté así